instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo, las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. En este programa número 37, 10ª temporada de Al Carajo, que estamos empezando, recorrida informativa, política, musical y cultural por América Latina y el Caribe, tenemos el tercer encuentro internacional antiimperialista de solidaridad por la democracia y contra el neoliberalismo, que se realizó en La Habana, Cuba. Informe sobre lo debatido, expresado y acordado por las fuerzas progresistas y de izquierda participantes en ese cónclave realizado en medio de la escalada de las protestas en Chile y la represión del gobierno de Piñera, del triunfo de Alberto Fernández del Frente de Todos en Argentina, desbancando al gobierno neoliberal de Mauricio Macri, de la defensa del triunfo de Evo Morales en Bolivia, en primera vuelta, desconocido por sectores de derecha de Santa Cruz de la Sierra y de otras regiones, que prácticamente pretenden convertir a Bolivia en una nueva Venezuela, con protestas de calle y deslegitimación del gobierno elegido. En Ecuador sigue la persecución a referentes de la oposición, del correísmo principalmente, y sigue la crisis política de Lenín Moreno, acorralado entre el Fondo Monetario Internacional y las organizaciones indígenas que protestan contra sus políticas. Y este encuentro de Cuba del que vamos a hablar en esta emisión también se produce en el medio de la conformación de un nuevo escenario. El Grupo de Puebla, México, Argentina, Bolivia, Uruguay, frente al Grupo de Lima, Perú, Colombia, Ecuador, Chile, gobiernos que se caen o se ratifican por las urnas o por la protesta popular, y una reconfiguración del mapa geopolítico que parecía hegemonizado por la derecha, inevitable y prolongadamente, pero que de repente se convulsiona y plantea otra relación de fuerzas diferente. El eje Andrés Manuel López Obrador en México, Alberto Fernández, a partir de lo que será su asunción en la Argentina desde el 10 de diciembre, marcan la reapertura de la lucha antihegemonicista de la influencia norteamericana en la región. Importante por eso, este encuentro internacional antiimperialista de solidaridad por la democracia y contra el neoliberalismo que se hizo en Cuba y que vamos a presentar acá en el aire del programa. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín en la conducción y producción periodística, junto a Mavi Sosa en la música y la literatura. Hacemos Al Carajo todas las semanas, en retransmisión a través de distintas radios de distintos rincones de América Latina y el Caribe. Sonamos durante la semana y el fin de semana, en distintos días, distintas horas, a través de las antenas de frecuencia modulada y amplitud modulada que nos ponen en el aire. Y también estamos en YouTube, canal Al Carajo, y en la plataforma iVoox, iVoox.com/Alcarajo 2019, donde se pueden escuchar cada uno de los capítulos de esta temporada en el momento que sea. Otros títulos para esta recorrida que acá empezamos:
Honduras y la preparación de un gran paro nacional contra el gobierno de Juan Orlando Hernández. Venezuela y la creación de una comisión para renovar el poder electoral, donde de manera inédita estarían participando el oficialismo chavista y la oposición de derecha comandada por Guaidó. En Panamá, protestas contra la reforma constitucional, represión y propuesta de una mesa de diálogo por parte del presidente Laurentino Cortizo. En Guatemala, el anuncio del electo presidente Alejandro Yamatei, que asume en enero, de que se va a plegar al eje Trump y va a romper relaciones diplomáticas con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro. En Perú, fallo judicial ordena la devolución de un monto millonario a la compañía Odebrecht, la gran corporación implicada en la causa Lavallato en toda América Latina. En Perú, sin embargo, la justicia le falla a favor y le devuelve unos cuantos millones, generando polémica política y jurídica en el país. En Colombia, aumento del desempleo, 10,2%, valor más alto para este momento del año desde el 2010, producto de las políticas neoliberales del presidente Iván Duque y del Fondo Monetario Internacional. Además, canciones, además, poemas, voces, palabras, ideas de todo el continente, como hacemos siempre. País por país, región por región, pueblo por pueblo. alcarajolatinoamerica@gmail.com, nuestro correo electrónico. Alcarajo Radio en Facebook, para la comunicación y el ida y vuelta con las audiencias que nos acompañan capítulo por capítulo y semana a semana. Todo presentado, iniciamos la recorrida. Primeros títulos y su desarrollo en este Alcarajo número 37, temporada 10, mes de noviembre de 2019. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Alcarajo. Las noticias de América. En Honduras preparan nuevo paro contra el gobierno de Juan Orlando Hernández. El Partido Libre, Libertad y Refundación, conducido por el expresidente Manuel Zelaya, convocó a empresarios, gremios, profesionales, campesinos, estudiantes y otros sectores sociales a coordinar una gran medida de fuerza nacional para exigir la salida del presidente involucrado en una causa por narcotráfico. En un comunicado, la bancada de diputados de Libre llama a todas las organizaciones del campo popular a definir una fecha para el paro para no seguir 2 años más siendo víctimas del saqueo de 100.000 lempiras que le roban a Honduras a cada segundo que pasa, dice el texto, en referencia al tiempo de gestión que le queda a Hernández. Las manifestaciones contra el actual mandatario se reanudaron luego de que el pasado 18 de octubre su hermano fuera declarado culpable en Nueva York por narcotráfico y el propio presidente de la nación quedase mencionado en la investigación. Además, la gestión del Partido Nacional viene siendo cuestionada desde las elecciones del 2017, donde Hernández ganó por apenas 45.000 votos en medio de denuncias de fraude y con una salvaje represión que dejó más de 20 muertos durante las protestas contra el resultado electoral oficial. Rafael Sarmiento, diputado de Libertad y Refundación, la fuerza política de Zelaya, insistió en la renuncia del presidente o, en su defecto, invocó al inicio de un juicio político. En vista de los acontecimientos que se están dando desde Nueva York, la bancada de Libre va a empezar un proceso por recoger las 96 firmas, que son las 3/4 partes del Congreso que exige la ley, para interponer el juicio político. Creemos que la única manera, Darío, de restablecer el Estado de Derecho y de que haya paz en este país es que se aplique un juicio político o la renuncia del actual mandatario Juan Orlando Hernández y posteriormente un adelanto de elecciones. Es correcto, la bancada de Libre somos 30 diputados, nos ocupamos 96, así que vamos a hacer un proceso de recolección de firmas del juicio político que ya lo tenemos redactado, pero sabemos que si solo lo presentamos y no tenemos el consenso o el cabildeo de los 96 votos, pues se declarará sin lugar. Por consiguiente, para presentar la denuncia ocupamos las 96 firmas de 96 diputados, así que se empezará un proceso de recolección de firmas a lo interno de esta Cámara Legislativa para luego pues empezar con el proceso de juicio político, pues lo que manda la ley. Al carajo. En Venezuela, el oficialismo propuso la creación de una comisión con participación de la oposición para renovar el poder electoral. El Bloque de la Patria, que responde al presidente Nicolás Maduro, oficializó la formación de una comisión de enlace entre la Asamblea Nacional Constituyente, dominada por el chavismo, y la Asamblea Nacional,
presidida por Juan Guaidó, para la designación conjunta de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. El Consejo, encargado de organizar y fiscalizar las elecciones en el país, es cuestionado por la oposición de derecha, la cual desconoce su legitimidad, excusa con la cual no participó del último proceso electoral que le dio la reelección a Nicolás Maduro. Francisco Torrealba, jefe de la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela, anunció la decisión de su bloque de sumarse activamente en la comisión de trabajo que se constituya para la renovación del poder electoral y para el establecimiento de garantías amplias con participación de todos los sectores. Esta renovación de autoridades electorales es parte de los acuerdos logrados en la mesa de diálogo que integran el oficialismo y algunos sectores opositores que reclamaban esos cambios para garantizar la transparencia y la realización de las elecciones parlamentarias que están pautadas para el año 2020 y donde la oposición más dura, que responde a Guaidó, se jugaría la mayoría que hoy ostenta en esa Cámara. El diputado chavista Torrealba habló de la postura de su bloque. Hemos decidido incorporarnos activamente en la comisión de trabajo que se constituya para la renovación del poder electoral y el establecimiento de garantías electorales amplias que conduzcan a la realización de elecciones parlamentarias pautadas según dicta nuestra Constitución para el año 2020. Queremos insistir, tal como ha sido ampliamente debatido en la Mesa de Diálogo Nacional y en los intercambios profusos realizados con el llamado sector guaidocista del G4, que nuestra presencia en este hemiciclo persigue, entre otros fines, que se orienten los eventos para que en el marco de la legalidad se conduzca a la superación del desacato en el que incurre. Al carajo. En Panamá, el presidente propuso una mesa de diálogo para frenar las protestas contra la reforma constitucional. El mandatario, Laurentino Cortizo, anunció su respaldo a una iniciativa de un grupo de diputados independientes para formar mesas de trabajo para consensuar el paquete de reformas que ya tiene la aprobación en tercer debate por parte de la Asamblea Nacional. Los cambios constitucionales son fuertemente resistidos por el movimiento estudiantil y distintos sectores sociales del país que continúan marchando y convocando medidas de fuerza, exigiendo que se dé marcha atrás. Ante la escalada de las protestas, el presidente informó que analizará un informe que está elaborando un grupo de abogados sobre el paquete de reformas constitucionales aprobado y que está dispuesto a que el documento sea evaluado por las mesas de diálogo propuestas, donde puedan opinar esos sectores que hoy están manifestándose en las calles. Cortizo indicó que se deberían aprovechar estos 2 meses, noviembre y diciembre, antes de que inicie la segunda legislatura, para ver qué cosas se pueden modificar y mejorar, y anunció que el documento aprobado en la Asamblea Nacional será publicado para que todos los ciudadanos puedan hacer recomendaciones. Sin embargo, los universitarios y los grupos opuestos a la reforma anunciaron que continuarán con las protestas hasta que la ley no sea retirada completamente, denunciando que los cambios abren la puerta a privatizaciones y al desfinanciamiento del sistema educativo. Además, denuncian una fuerte represión por parte de las fuerzas policiales. Lo hizo Iliana Cabrera, dirigente estudiantil de la Universidad Nacional de Panamá. Por más de 200 unidades de control de multitudes que se han abalanzado a estudiantes que estábamos protestando en contra de la reforma constitucional de una forma democrática como siempre ha de haber sido. Habían profesores apostados en la universidad dando sus clases, estudiantes que no tenían absolutamente nada que ver con las protestas afuera, han sido lastimados, han sido perjudicados con este olor a gas lacrimógeno que desde hace décadas en este país no se sentía. Esto es lo que estamos pasando aquí en Panamá, los jóvenes que estamos peleando por nuestro futuro, que estamos peleando por tener voz dentro de las reformas constitucionales y que en definitiva no deben de ser dejados en manos del peor órgano de gobierno de este país, que es la Asamblea Nacional de Diputados. No a la reforma, los estudiantes seguimos en resistencia dentro de la Universidad de Panamá. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Suena cubano, suena latino, suena campero, suena divino, suena mestizo, suena gitano, suena sureño, suena hispano. Este programa suena en la República Argentina, en AM 530 Somos Radio de Buenos Aires, en AM 740 Radio Rebelde de Buenos Aires, en FM Freeway 90.7 de Ramos Mejía, en la Radio Pública del Oeste 89.3 de Ituzaingó,
en FM en Tránsito 93.9 de Castelar y en FM Guaira Quimbal 89.9 de Castelar, en Radio Tincunaco 107.3 de José Cepaz, en FM La Uni 91.7 de Malvinas Argentinas, en Región FM 91.7 de González Catán, en Radio Aijuna 94.7 de Bernal, Quilmes, en Radio Sur 88.3 de Parque Patricios, en FM de la Azotea 88.7 de Mar del Plata, en FM Ciudad 93.5 de Villa Gesell, en FM Resistencia 103.9 del barrio Los Robles de La Plata, en Radio Caleuche 90.9 de Esquel, provincia de Chubut, en FM Algarrobal 106.3 de Las Heras, provincia de Mendoza, en FM Gente de Radio 90.3 de Bariloche, Río Negro, y FM Los Coihues 105.5 de Bariloche, provincia de Río Negro, en Radio Comunitaria Las Chacras 104.9 y FM Sierras Comechingones 107.9 de la provincia de Córdoba, en los portales de lavozdeCristina.com, raiceslaradio.com, laretaguardia.com.ar, radiopresente.org.ar, laimposible.org.ar y radiodesalón.com. En Chile sonamos en Radio Placeres 87.7 de Valparaíso y en Radio Conciencia 107.7 del Rosario, en la sexta región. En Uruguay, en Radio Artigas 88.9 de Toledo, departamento de Canelones. En España, en Onda Color 107.3 de Palma Palmilla, Málaga. Y además nos llevan a muchas otras antenas, la Red de Medios del Oeste, en la zona oeste del conurbano bonaerense, en la República Argentina, y AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, en toda Latinoamérica. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. En La Habana, Cuba, se realizó el tercer encuentro internacional antiimperialista de solidaridad por la democracia y contra el neoliberalismo. Así se llamó este foro político, que contó con la presencia de dirigentes, delegados y militantes de organizaciones de la izquierda latinoamericana, cerca de 1.300 representantes de 95 países de América y del resto del mundo. Entre ellos estuvieron los locales, el ex mandatario cubano y actual presidente del Partido Comunista de la isla, Raúl Castro, y el actual presidente, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. También estuvo el presidente venezolano Nicolás Maduro, el ex presidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén, el ex presidente de Paraguay Fernando Lugo, la secretaria ejecutiva del Foro de San Pablo, Mónica Valente, el secretario general de la CTA Autónoma de la Argentina, Ricardo Peidró, más dirigentes campesinos, sindicales, estudiantiles, de pueblos originarios, llegados desde los distintos países. Los debates se desarrollaron entre el 1 y el 3 de noviembre en el Palacio de Convenciones de La Habana, concluyendo en varios puntos de acción para los partidos, sindicatos y organizaciones del campo popular en la lucha contra las políticas económicas del neoliberalismo y en contra del hegemonismo político-militar del imperialismo norteamericano. Vamos a ir con algunas voces recogidas en la capital cubana con estas proclamas. Primero, María de Lourdes Santiago Negrón, vicepresidenta del Partido Independentista de Puerto Rico, que además de plantear la histórica lucha de su país por dejar de ser colonia de los Estados Unidos, refrendó la solidaridad con las otras causas que están actualmente latiendo en la región. Expresar nuestra firme solidaridad con la revolución bolivariana y chavista, la unión cívico-militar del pueblo y su legítimo presidente Nicolás Maduro Moros, que ha sabido defender con firmeza su soberanía frente a las agresiones de todo tipo del gobierno de los Estados Unidos y sus aliados entreguistas que adoptan medidas contra los verdaderos representantes diplomáticos del gobierno venezolano. Apoyar el diálogo con sectores de la oposición para mantener la paz en Venezuela. Intensificar la movilización en reclamo de la inmediata liberación del compañero Luis Ignacio Lula da Silva, víctima de
judicialización de la política, que tiene como fin la persecución y encarcelamiento de líderes políticos de izquierda y progresistas latinoamericanos. Denunciar a los gobiernos que, siguiendo los dictados del imperialismo yanqui y las recetas del Fondo Monetario Internacional, imponen a sangre y fuego a sus pueblos políticas neoliberales de choque, profundizando la injusticia social y afectando especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad. Condenar enérgicamente el uso de la fuerza y la represión para intentar aplastar los justos reclamos de los movimientos sociales y populares. María de Lourdes Santiago Negrón, vice del Partido Independentista de Puerto Rico, apoyo a Venezuela, libertad de Lula y condena y repudio a los gobiernos sometidos a las políticas del Fondo Monetario Internacional. Algunos de los ejes mencionados por la dirigente caribeña en el tercer encuentro de solidaridad por la democracia y contra el neoliberalismo realizado en Cuba. Del país anfitrión, el presidente y actual conductor de la Revolución Cubana, Miguel Díaz-Canel, habló de los espacios de integración como la UNASUR, la CELAC y otros, desguazados por los gobiernos de derecha, alineados con Trump, y en contrapartida habló de la solidaridad y la cooperación entre los países gobernados por la izquierda o el progresismo en esta región. La palabra del presidente cubano. A nivel global se advierte una gran preocupación por los retrocesos en ámbitos importantes como la paz, la autodeterminación y la soberanía de las naciones, el medio ambiente y el enfrentamiento al cambio climático, los derechos humanos, la justicia social y la búsqueda de la equidad económica. En nuestra área geográfica, en particular, la preocupación no es menor. América Latina y el Caribe sufren el retorno de la doctrina Monroe y las peores prácticas de marxismo. Sobre los postulados de ambas políticas imperialistas descansa la secuencia descontrolada de acciones injerencistas que la actual administración estadounidense ha desatado desde su llegada al poder. El presidente de los Estados Unidos y su corte de halcones arremeten contra la revolución cubana, la revolución bolivariana, la revolución sandinista, el Foro de Sao Paulo, los liderazgos políticos de la izquierda brasileña, boliviana, argentina y los movimientos sociales, populares, progresistas de toda la región que consideran su traspatio. El sistema interamericano reactiva mecanismos de tan odiosa memoria para la región como el Tratado de Asistencia Recíproca TIAR y la desmoralizada OEA, que se consolida como instrumento de presión política de Estados Unidos y de las oligarquías que defienden el neoliberalismo. No cederemos un milímetro en nuestras posiciones a favor de la independencia, la soberanía y la justicia social. Y como enlace con los pueblos que luchan y resisten, siempre sostendremos como principio fundamental la solidaridad a la que tanto debemos. Por eso hacemos nuestras las palabras de Fidel hace más de 50 años, cuando refiriéndose a la temprana solidaridad que encontró la revolución con su causa, dijo, y cito: "El mundo ha sido solidario con Cuba y por eso la isla se siente cada día más y más solidaria con todos los pueblos del mundo". En memoria de Fidel y de Chávez, dos de los grandes de nuestra América que tuvimos la suerte de conocer, escuchar y seguir en la práctica más altruista de la solidaridad, retomemos sus obras como guía para el nuevo y desafiante tiempo que nos esperan. Creo que todos sentimos que se están abriendo las grandes alamedas por donde pasan ya hombres libres para construir una sociedad mejor. Justamente, el encuentro de solidaridad contra el neoliberalismo recogió la necesidad de acrecentar esa solidaridad con Cuba en momentos en que el bloqueo norteamericano profundiza las dificultades económicas, en coincidencia con lo que sería, a los pocos días, una nueva e histórica votación en las Naciones Unidas condenando la medida unilateral de Estados Unidos impuesta contra el desarrollo económico de Cuba prácticamente desde el inicio de la revolución.
De eso habló Díaz-Canel, el presidente cubano. También del foro surgió el fortalecimiento del apoyo a los otros procesos que en el continente están desarrollando luchas anticapitalistas, sea por la vía electoral o por la vía de la lucha social. Entre ellos, la defensa de la victoria de Evo Morales en Bolivia, boicoteada por la derecha separatista de Santa Cruz de la Sierra, el apoyo a la revolución bolivariana de Venezuela, contra las sanciones económicas y las movidas desestabilizadoras con Juan Guaidó a la cabeza, y el estallido social en Chile con la rebelión popular contra el sistema político-económico neoliberal que rige desde la dictadura de Pinochet y durante los últimos 30 años de la vuelta a la democracia. Sobre esa revuelta chilena habló Maduro, el presidente venezolano, que llegó al encuentro sin aviso previo, casi por sorpresa, y fue uno de los oradores. Nuestra hermana Chile fue uno de los primeros ensayos. Brutal, el golpe de Estado contra el compañero, presidente, mártir, Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973, fue el comienzo de la aplicación del modelo más brutal. ¡Qué felicidad que 46 años después Chile ha despertado una revolución social que apunta hacia el camino de la regeneración constituyente de nuestra hermana República de Chile! ¡Felicidades, Chile! Chile despertó. Es muy emocionante. Yo lo compartí estos días con Ignacio Ramonet, que nos vimos por allá por el Orinoco. Es muy emocionante ver el despertar de Chile. Tardó 18 años de dictadura, donde gobernaron y se impusieron los intereses transnacionales gringos, desde el golpe de Estado que Richard Nixon y Henry Kissinger dieron contra nuestro hermano Salvador Allende. Y luego casi 30 años de la llamada democracia, donde se mantuvo el modelo económico excluyente, cultural, político, la Constitución de Pinochet. Más de las declaraciones del tercer encuentro contra el neoliberalismo que estamos reseñando en este programa de Al Carajo, la devolución de la base naval de Guantánamo que Estados Unidos usurpa desde hace décadas en territorio cubano, el apoyo al reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas por parte de Argentina y la expectativa positiva por el triunfo electoral del Frente de Todos que derrotó al gobierno neoliberal de Mauricio Macri, el pedido de garantías para la vida de todos los excombatientes de la FARC en Colombia, acogidos al acuerdo de paz, que viene siendo sistemáticamente violentado por el gobierno de derecha del presidente Iván Duque, y el repudio a la actitud fascista del presidente brasileño Jair Bolsonaro y sus permanentes acciones en contra de los intereses de la región y del propio Brasil. También otro de los procesos de análisis fue el de Nicaragua, donde están en conflicto el Frente Sandinista Histórico, conducido por Daniel Ortega, y el sandinismo disidente, que acusa al viejo presidente de haberse apartado de las políticas originales del movimiento y también de reprimir al pueblo, y terciando la derecha, buscando desestabilizar el proceso nicaragüense. Por este país, por Nicaragua, estuvo presente Jorge Sanarruchia, un referente de los movimientos sociales de la nación centroamericana, quien habló del ejemplo a seguir con el legado de Fidel y de Chávez. Creemos firmemente en la revolución, en las ideas socialistas, progresistas, cristianas y solidarias de cada uno de los pueblos, y estamos seguros que con el ejemplo que nosotros hemos dado, con el ejemplo que recibimos de la hermana República de Cuba, con el ejemplo que tenemos de la hermana Venezuela, sabemos que todos los pueblos se van a unir, así como está el pueblo chileno ahora mismo alzado, luchando por la libertad en Chile. Sabemos de que las conquistas son difíciles de conseguir, pero que una vez que las consigamos, la paz fuera del intervencionismo americano en toda América y en el mundo va a reinar. Crónica del tercer encuentro internacional antiimperialista de solidaridad por la democracia y contra el neoliberalismo, realizado en Cuba, en el aire de Al Carajo. Ahora otra de las voces más destacadas del encuentro, que fue la del periodista Ignacio Ramonet, el académico nacido en Galicia y radicado en París,
quien llevó su análisis sobre la coyuntura actual del continente latinoamericano, el momento de disputa a la hegemonía de la derecha, que parecía haber llegado para quedarse, pero que empezó a tambalear, y la defensa acérrima de las revoluciones de Cuba y de Venezuela. Palabra de Ramonet en La Habana. Yo creo que el sentido principal de este encuentro antiimperialista aquí en La Habana es de expresar un movimiento de solidaridad internacional con estas dos revoluciones. Y por consiguiente es lo que estamos viendo. Además, esto por casualidad, en definitiva, porque este encuentro se concibió hace tiempo, coincide con un momento muy particular de América Latina, donde acaba de haber elecciones en varios países y por otra parte acaba de haber y están ocurriendo en este momento insurrecciones populares, rebeliones populares, como la que estamos viendo en particular en Chile, donde toda una sociedad se subleva contra el neoliberalismo estructural que existe en Chile, porque el neoliberalismo en Chile no es un capricho de un gobierno, sino que es una decisión constitucional, en la medida en que Chile tiene una constitución elaborada por la dictadura de Pinochet y que los gobiernos sucesivos democráticos no han conseguido modificar. La sociedad en este momento, después de haber protestado por un elemento puntual de la política neoliberal del presidente Piñera, el aumento del precio de los tickets de metro, está ahora protestando para cambiar la estructura constitucional de Chile, pidiendo una constituyente que cambiará la naturaleza misma del funcionamiento del Estado chileno. Chile y su rebelión en el foco, en el análisis de Ignacio Ramonet, el reconocido periodista del Le Monde Diplomatique e impulsor del llamado alterlateralismo. Ramonet presente en La Habana en este tercer encuentro internacional antiimperialista de solidaridad por la democracia y contra el neoliberalismo que reseñamos para este programa de Al Carajo. Por último, el momento emotivo que se hizo costumbre en este tipo de reuniones de las izquierdas latinoamericanas, sea donde sea que se realicen, la presencia de Lula desde su encierro, desde la cárcel, rompiendo los muros de la prisión política a través de su palabra. En el final, en el cierre del encuentro, el locutor oficial de la Asamblea Nacional de Cuba, que oficiaba como coordinador de todas las exposiciones, leyó la carta enviada desde Brasil, la carta de Luis Ignacio Lula da Silva. Amigos todos, acabamos de recibir el siguiente mensaje dirigido al encuentro, cuyo texto inmediatamente les presento. Cuba, en donde todos podemos estar. Ser solidario con Cuba en todas las etapas de la Revolución Cubana es un deber de todos los hombres comprometidos con la democracia, con la soberanía de los pueblos, en el combate contra el neoliberalismo y contra el bloqueo perverso impuesto por los Estados Unidos hace más de medio siglo. La Revolución Cubana es la prueba viva de que no se ha cerrado el periodo en el cual las ideas juegan un papel singular en la historia. Nosotros, miembros de la Red en Defensa de la Humanidad de Brasil, patentizamos que mientras haya un brasileño defendiendo la humanidad, estará comprometido en la solidaridad con el país que probó que es posible ser libre y soberano. Firman Luis Ignacio Lula da Silva, Leonardo Boff, Fernando Moraes, Marilia Guimaraes y otros miembros de la red. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Al carajo. Al carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Venezuela, corre en mi alma y en mis venas, representando a mi bandera. De chamo lo aprendí en la escuela. Destino Venezuela, indica esta intro de Dame Pa' Matala. Abrimos paréntesis musical, cultural, de la mano de Mavi Sosa en Al Carajo. Todo tuyo, Mavi.
Hola Pablo, hola la audiencia de Al Carajo. En esta ocasión vamos a conocer un poquito de la música andina de Venezuela, aquella música que está en Mérida, en Táchira, en Trujillo y en una parte de Lara. Allí la música española llegó con algunas modificaciones y fue apropiada por los habitantes de esa zona hasta convertirse en lo que hoy se llama la música andina venezolana, donde las estrellas principales son los instrumentos de cuerda. El más común en la música venezolana, el instrumento más común es el violín, pero también aparece otro que se transforma después en un pilar de la música popular, como lo es el cuatro, que lo habremos escuchado en joropos, en este ritmo que caracteriza tanto a la música de Venezuela. De España toma la suavidad de los ritmos cadenciosos, toma mucho de los valses, y de sus tierras el latir de las montañas y el correr de los campesinos andinos. De los ritmos de la zona, en este capítulo vamos a elegir 3: el bambuco, el joropo y la música campesina. De ritmo acompasado, los bambucos por lo general son acompañados por mandolina, por violín, por el cuatro y la flauta. En cuanto a su definición, es una rítmica heredada de la cultura afro que con los años fue perdiendo algunas características, sobre todo en lo que respecta a la percusión de la música afro. En esta mezcla de melodías se configura plenamente lo andino. Vamos a escuchar el bambuco, un bambuco interpretado por Ricardo Cepeda, reconocido músico y compositor venezolano, que en sus primeros años incursionó en este ritmo. Por Cepeda, entonces, bambuco. Un bambuco y una serenata le dieron vida a un amor. Un mozuelo cantaba una flor, que más tarde sería mi madre. Le cantaba a mi futuro padre lleno de inmenso fervor. Un bambuco y una serenata le dieron vida a un amor. Un mozuelo cantaba una flor, que más tarde sería mi madre. Le cantaba a mi futuro padre lleno de inmenso fervor. Un bambuco galante y alegre siempre llegó al corazón. La ninfa que tras la ventana lloraban de inmensa pasión. Al sentir muy dentro el amor, el enamorado que cantaba, y en un beso que ya le obsequiaba le daba la vida y su amor. Un bambuco galante y alegre siempre llegó al corazón de la ninfa que tras la ventana lloraban de inmensa pasión. Al sentir muy dentro el amor, el enamorado que cantaba, y en un beso que ya le obsequiaba le daba la vida y su amor. Trovadores que en aquellas noches cantaban poemas de amor a las novias, tan dulce ilusión que abrigaban en sus corazones, inspirando tan bellas canciones que causaban dulce calor. Trovadores que en aquellas noches cantaban poemas de amor a las novias, tan dulce ilusión que abrigaban en sus corazones, inspirando tan bellas canciones que causaban dulce calor. Un bambuco galante y alegre siempre llegó al corazón de la ninfa que tras la ventana lloraban de inmensa pasión. Al sentir muy dentro el amor del enamorado que cantaba, y en un beso que ya le obsequiaba le daba la vida y su amor. Un bambuco galante y alegre siempre llegó al corazón de la ninfa que tras la ventana lloraban de inmensa pasión. Al sentir muy dentro el amor del enamorado que cantaba, y en un beso que ya le obsequiaba le daba la vida y su amor. Cántame algo sabroso moreno, me dijo una niña a mí. Cómo no, yo te lo canto sí, pero debéis pagar con un beso. No te preocupes negro por eso, que eso no es nada para mí. Cántame algo sabroso moreno, me dijo una niña a mí. Cómo no, yo te lo canto sí, pero debéis pagar con un beso. No te preocupes negro por eso, que eso no es nada para mí. Un bambuco galante y alegre siempre. El joropo andino es un ritmo mucho más lento, pero más profundo en sus pensamientos, en su poética también. El joropo fue uno de los ritmos emblemas de los músicos populares de la década del 60, porque se incorporaba mucho la protesta como una bandera del joropo. Tal vez sea la nostalgia el gran tema de los joropos, y son interpretados en general por los cuatro, por el violín y por la flauta.
Acá escuchamos Alma Llanera, un joropo interpretado por Simón Díaz, uno de los más célebres artistas de la música popular venezolana. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines al potro de mi amador. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines el potro de mi amador. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la garza, de las rosas. Escuchamos Alma Llanera por Simón Díaz. La música campesina ha ido profundizando sus letras, su composición. Hoy ha ganado gran parte de la juventud que incorporó otros ritmos vinculados más a la cumbia. Sin embargo, acá vamos a hablar un poquito de los orígenes de la música campesina, que empieza a reemplazar el arpa por la guitarra. Es en el campo donde se desarrolla la música campesina, naturalmente por eso el nombre y por eso la instrumentación también, que era bastante más fácil para trasladar en el campo un instrumento como la guitarra. Se empieza a interpretar, a diferencia de los otros rítmicos, en grandes agrupaciones. Cuando se moderniza la música campesina, ya se habla de grandes agrupaciones que interpretan la música popular, la música folclórica de Venezuela. La música campesina, la llamada música campesina, tiene grandes influencias de la carranga y el vallenato, que es predominante en la cultura colombiana, pero por cuestiones geográficas termina absorbiendo algunas cosas de estos ritmos. Escuchamos en este caso a una mujer, a Magdalena Sánchez, llamada también la reina del cantar venezolano, en su versión de Pararrayos. Yo conozco una chiquita que tiene un novio muy bueno, pero le teme a la chispa. Cuando se aproxima el trueno, él dice que si se casa va a comprar un pararrayo para ponerlo en su casa. No se le quema el radio, con el pararrayo no le pasa nada. Con este salva, si la novia es brava, y con el pararrayo no le pasa nada. Con este salva, si la novia es brava. La vida tiene reveses, pero lo cura el amor a cualquier inconveniente. Se le busca solución, aquí tenemos la prueba cuando se quiere en verdad y el hombre no quiere ver. Y pleitos en el hogar, con el pararrayo no le pasa nada. Con él se salva y la novia es brava, y con el pararrayo no le pasa nada. Con él se salva si la novia es brava.
muy bueno, pero le teme a la chispa. Cuando se aproxima el trueno, él dice que si se casa va a comprar un pararrayo para ponerlo en su casa. Y no se le queme el radio con el pararrayo, no le pasa nada. Y con él se salva si la novia es brava, y con el pararrayo no le pasa nada. Y con él se salva si la novia es brava, y con él... Muy rico todo el viaje por la música de los Andes venezolanos. Hasta este punto del mapa de nuestra América se estira la cordillera de los Andes y tiene música y tiene cultura. Y Mavi nos trajo bambuco, joropo y música campesina de este rincón de nuestra América. En este capítulo escuchamos a Ricardo Cepeda interpretando bambuco, a Simón Díaz con el joropo Alma Llanera y a la grandiosa Magdalena Sánchez con Pararrayos. Y seguimos en Alcarajo. Más noticias de América Latina y el Caribe. Venezuela. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Alcarajo. Las noticias de América. En Perú, la justicia ordenó la devolución de 524 millones de soles a la empresa Odebrecht. La jueza, María Álvarez Camacho, resolvió que el Estado debe reintegrar esa suma a la constructora brasileña por la venta de la hidroeléctrica Chagla. El principal argumento de la resolución es que todas las partes, la empresa demandante, el equipo especial de la investigación Lavallato y la Procuraduría Nacional, están en consenso con el reembolso. Con la decisión de la magistrada, titular del primer juzgado de investigación preparatoria, se le exime a la polémica Odebrecht, involucrada en las causas por coimas que trascienden a todo el continente, de las disposiciones de la ley 30.737, de manera que el monto de la operación no sea retenido como fideicomiso judicial. Juristas peruanos y miembros de la oposición política criticaron el fallo, considerando que favorece las operaciones turbias de la compañía, por las cuales están procesados funcionarios, empresarios y hasta expresidentes. En respuesta, la jueza alegó que no existen incompatibilidades respecto a las investigaciones o procesos penales en los que se evidencia sospecha de responsabilidad sobre Odebrecht, los cuales, según ella, siguen su curso sin interferencias. Del lado del gobierno, Salvador del Solar, jefe de gabinete del presidente Martín Vizcarra, salió a despegar a su gestión de la polémica decisión judicial. Nosotros no somos responsables de cualquier demanda que pueda tener la empresa. Nosotros, como Estado, somos responsables, como Ejecutivo, somos responsables de garantizar de que la justicia trabaje dentro de un entorno imparcial, y en ese sentido estamos absolutamente comprometidos. Una señal de eso es el esfuerzo presupuestal adicional que cada vez, justificadamente, porque no siempre se ha otorgado todo el presupuesto que se pedía, el MEF siempre revisa con cuidado y dice, nos parece que esto se justifica, esto no, para dar respaldo a un momento que es histórico en nuestro país. Como estamos dentro de este momento y estamos habituados ya con tantas semanas y meses en esto, pensamos que es lo normal. Estamos viviendo un periodo absolutamente inusual, donde estamos respondiendo, como pocos países, a una crisis de corrupción absolutamente extraordinaria. Y el esfuerzo del Ejecutivo, que no tiene ninguna injerencia en lo que está pasando con la justicia. Y es muy importante que se sepa que cuando se habla del entorno político, son personas de diferentes tiendas políticas las que están respondiendo ante la justicia, lo mismo que algunos empresarios. Al carajo. En Guatemala, el presidente electo anunció que expulsará a los diplomáticos venezolanos ni bien asuma el poder. Alejandro Yamatei aseguró que echará a los representantes del gobierno de Nicolás Maduro al asumir su cargo el próximo 14 de enero, rompiendo de esta manera las relaciones con Caracas. Además, adelantó que reconocerá al líder opositor Juan Guaidó, de manera formal, como mandatario encargado de Venezuela y que será su único interlocutor en las relaciones entre ambos países. En octubre, Yamatei había intentado ingresar a Venezuela para reunirse con Guaidó, pero el gobierno de Maduro no lo admitió debido a que presentó un pasaporte italiano y que su visita no era con fines turísticos o privados, además de no contar con una invitación formal de la Cancillería venezolana. Según el líder guatemalteco, su misión era invitar a Guaidó a su toma de posesión y reclamarle a Maduro la liberación de presos políticos y la convocatoria inmediata a elecciones democráticas.
Con su decisión de romper relaciones, Giammattei seguirá los pasos del presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien recientemente ordenó la salida del cuerpo diplomático venezolano de su país, sumándose al grupo de más de 50 gobiernos que, liderados por Estados Unidos, presionan por la caída de Maduro del poder. En reciprocidad, el gobierno bolivariano de Venezuela declaró personas no gratas a los integrantes del cuerpo diplomático salvadoreño y les dio 48 horas para abandonar Venezuela, lo mismo que pasará con los representantes guatemaltecos cuando asuma el nuevo gobierno. Así se pronunció Alejandro Giammattei, el presidente electo de Guatemala, sobre este enfrentamiento con Maduro y su reconocimiento a Juan Guaidó. Primero, llamar a que se hagan elecciones en Venezuela y se recupere la democracia para poder hacer que ese país vuelva a ser lo fructífero y pujante que fue algún día. Segundo, que se liberen a los presos políticos en las cárceles, en donde por miles están siendo vejados, torturados, alejados totalmente del debido proceso, sin juicios muchos de ellos y sin juicios justos ninguno de ellos. Y tercero, solicitar que dejaran entrar la ayuda humanitaria, porque el tema del desabastecimiento del agua potable, la falta de alimentos y la falta de medicina está haciendo media ya entre los venezolanos, y la verdad es que a mí me preocupa. 8 millones de los 30 millones de venezolanos ya están fuera del país. Al carajo. En Colombia, el desempleo aumentó al 10,2%, registro más alto desde el año 2010. Según el informe sobre el mercado laboral del Departamento Nacional de Estadísticas, la tasa de desocupación se mantiene en alza, con una suba de un 0,7% en relación al mismo periodo del año anterior. La medición corresponde al pasado mes de septiembre y marca que quienes más sufren la falta de empleo son las mujeres, cuyo índice de desocupación reportó un aumento del 0,8%. En tanto, la cifra del desempleo masculino pasó del 7,4 al 8,1, siendo mayor la tasa en las zonas rurales del país. Además, la estadística marca que para septiembre de 2019, el número de desocupados en Colombia llegó a 2,53 millones de personas, lo que representa que hay 153.000 ciudadanos más sin trabajo en relación al mismo mes del año anterior. La oposición de izquierda y los sindicatos responsabilizaron por esta crisis de empleo a las políticas neoliberales y de ajuste económico que lleva adelante el gobierno del presidente Iván Duque, recomendadas por el Fondo Monetario Internacional. El senador del Polo Democrático, Jorge Robledo, le apuntó al mandatario por la situación económica y política que atraviesa Colombia. Lo que están haciendo ellos es contra el interés nacional. ¿Cómo es posible que Trump dice que va a instalar 5.000 soldados norteamericanos en Colombia para desatar una guerra en Venezuela y el señor Duque se queda callado? ¿Cómo es posible que atropellan a la Corte Constitucional y a la Corte Suprema y a los congresistas colombianos como los están atropellando y el señor se queda callado y su vicepresidenta habla de my president, refiriéndose al señor Trump? No, qué bochorno, pero es que esas cosas destruyen a Colombia, nos destruyen el agro, nos destruyen la industria, porque digamos que Estados Unidos nos mete la humillación y la indignidad, pero al final van es por la plata. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Desde Colombia fue la última noticia de esta emisión de Al Carajo, la lamentable noticia, 10,2% de desempleo, el más alto de los últimos años, signo del neoliberalismo y de las políticas del Fondo Monetario Internacional. En Colombia, igual que en la Argentina de Macri, en el Chile de Pinochet, en el Ecuador de Lenín Moreno, pobreza y desocupación, las resultantes del ajuste económico y la disciplina fiscal, entre comillas, recurrente, repetido, lamentablemente sigue pasando y siguen llegando esos gobiernos neoliberales de derecha que repiten cíclicamente esas recetas. Además de Colombia, las noticias desde Perú, Guatemala, Panamá, Venezuela, Honduras, Cuba, con nuestra cobertura del tercer encuentro internacional antiimperialista de solidaridad por la democracia y contra el neoliberalismo. Escuchamos voces desde ese foro del presidente de Cuba, Díaz-Canel, del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
de la independentista puertorriqueña María de Lourdes Santiago Negrón, del dirigente social nicaragüense Jorge Sanarruchia, del periodista y académico franco-español Ignacio Ramonet, más carta de Lula, presente, de esa manera siempre, en cada encuentro de la izquierda latinoamericana. Pablo Daniel Ovín, mi nombre, en la conducción y producción periodística, Mavi Sosa, en la producción musical y literaria, parte fundamental también de los contenidos de este ciclo. Al Carajo 2019, temporada 10, fue el capítulo número 37. Acá nos despedimos, nos reencontramos en el aire de esta radio, mismo día, misma hora, mismo dial, en exactamente una semana. Si te metes en el Facebook, nuestro Facebook, Al Carajo Radio, podés ver el listado de radios para encontrarnos en el día y hora correcto en cualquiera de ellas, y también en YouTube, canal Al Carajo, y en la plataforma iVoox, iVoox.com/Al Carajo Radio. Nos despedimos, hasta nuestra próxima emisión. Esto fue todo por esta ocasión. Volvemos en la que viene con más noticias, cultura y música de América Latina y el Caribe. Hasta pronto. Comandante Che Guevara.